Antes de darte el uso de la palabra, pues querría brevemente presentarte para quienes estamos el día de hoy aquí participando en esta charla. Patricia Díaz Calleros es doctora, maestra y licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de México, el Court Law Institute of Art de Londres, Inglaterra, y la Universidad Iberoamericana, respectivamente. Desde el año 2000 es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y es docente en el programa de posgrado de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras. Es cofundadora y co-coordinadora del Seminario de Escultura Virreinal, con sede en el Instituto de Estéticas, y autora de múltiples publicaciones en el campo de las artes suntuarias. Sus investigaciones giran en torno al arte religioso novohispano de los siglos XVI al XVIII, en particular la escultura devocional, la imagen sagrada y el ajuar litúrgico dentro de sus contextos ornamentales, funcionales o rituales y sus respectivos espacios de culto. Pues muchísimas gracias, Patricia, por haber aceptado nuestra invitación, y sin más, pues te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, deseo agradecer y valorar este gran acierto de la iniciativa del Franz Mayer por detenerse a reflexionar en torno a la manera como a lo largo de la historia se han conceptualizado las llamadas artes decorativas y su relación con el diseño. Gracias, más puntual y obviamente, a su directora, Alejandra de la Paz, y a la directora de exposiciones, Nuria Sadurní. Ayer salí muy entusiasmada, ahora después de escuchar esta también hay algunas conexiones, me ha hecho cambiar y transformarme en estos días. Las charlas han sido estupendas en torno a estas artes tan adjetivadas, útiles, aplicadas, menores, suntuarias, industriales, decorativas. Como es lógico, las posturas intelectuales han condicionado la exhibición de los objetos en los museos, lo cual obviamente no es un fenómeno exclusivamente mexicano. Y esta labor que lanza el Franz Mayer nos identifica, porque todo académico ha de hacer este ejercicio permanentemente de conocer y de cuestionar las teorías y las metodologías que usa como instrumentos para navegar y proyectar en el presente y hacia el futuro sus ideas, y no podemos escapar a nuestra contemporaneidad, como ya lo expresó bellamente Ortega y Gasset cuando dijo que el hombre es el mismo y sus circunstancias. En este momento, por ejemplo, a quienes nos dedicamos a la cultura y sobre todo a los que nos centramos en el periodo virreinal, nos preguntan por las maneras en que nuestra actividad tiene o no tiene un impacto, un compromiso social. Nos preguntan por la globalización, por la equidad, por el colonialismo, por los problemas de género, de raza, de clase, lo cual no debe sorprendernos porque es necesario y es útil para ubicarnos en el pasado. Y hace un momento justamente nos decía Corina, tenemos que escuchar y tenemos que intercambiar. Nos encontramos en momentos de tantas crisis y de cambios tan acelerados que hasta comunicarnos con un vocabulario común sin herir susceptibilidades resulta un reto, pero también es una oportunidad de crecimiento mutuo. Al mismo tiempo, lo que en ocasiones me impacta es que con la intención de desmantelar algún discurso por su linealidad o por su polaridad, los cuestionamientos generan confrontaciones un poco artificiales, se crean falsos problemas o se siguen perpetuando mitos. Se desacredita la diversidad o se simplifica la complejidad que evidencia la historia y la historiografía. Son dinámicas que habría que cuidar para lograr realmente conocer y enfrentarnos o resolver los problemas de fondo que la sociedad nos está demandando. Por todo esto, una idea fundamental que me siento obligada a transmitir en esta charla, habiéndome formado en el campo de la historia del arte y dedicándome al estudio del virreinato y trabajar en una institución pública, es precisamente el de la inclusión, porque no siempre las cosas son lo que parecen, y me parece que los estudios del arte antiguo tienen mucho que aportar a los problemas contemporáneos y viceversa. Comparto la idea de que mientras más entendamos detalladamente las obras, más certeras y claras podrán ser nuestras comparaciones, ya sea entre piezas de un mismo periodo o transversalmente a lo largo de variadas geografías y cronologías, pero eso requiere de equipos de trabajo y requiere de ilustrar, y no solo de ilustrar, sino de analizar.
Y en este sentido, lo que les voy a mostrar van a ser algunos ejemplos que me parecen emblemáticos con objetos y los problemas que suponen. Me parece muy importante esta frase, hasta aquí la anoté, de pedirnos, let us ask the bigger questions, objetos. Quizá en eso es algo que ahora me viene, quizá en eso es en lo que tenemos que pensar cuáles son estas preguntas más grandes en nuestros guiones. Comparto por completo la filosofía de Diana Thayne, curadora de las colecciones en el Brooklyn Museum of Art entre 1978 y el 2001, y a quien en el año 2018 varios colegas reconocieron en un libro de ensayos publicados en su honor, The Significance of Small Things, en que el punto de unión entre los autores fue un interés en el objeto y en el acto de coleccionar, pero sobre todo en la convicción, como se argumenta al inicio de la obra, de que los pequeños objetos, frecuentemente pequeños en tamaño, aunque no forzosamente, tienen grandes historias que contar y merecen una inspección detallada. Ese afán de examinar los detalles se puede tratar de la inspección de una caja, de la nota en una foto, de un metal que imita plumas, del ahuecado en un árbol, o de un hombre pequeñito, aparentemente insignificante, en un fresco. Aquí muestro tan solo una pieza de las galerías británicas del Museo Metropolitano de Nueva York, en donde se representa ingeniosamente al monarca Carlos II escondido tras un árbol, en alusión a su exilio francés. Se trata de una aproximación hacia los detalles y hacia los objetos que no requiere forzosamente compartir los mismos marcos teóricos o metodológicos. A Diana Thayne se le recuerda como una curadora que siempre tuvo un ojo en objetos olvidados, que se fijó en detalles que escaparon a los espectadores, en alguien cuyas ideas, sus preguntas y teorías llegaron después y no antes de los objetos. Esta fue su visión como curadora de uno de los repositorios más importantes de arte virreinal en los Estados Unidos y fue una fuente de inspiración para muchos. En este sentido, me voy a detener en la aportación que en dicho libro hizo María Judith Feliciano, con quien comparto el interés por el mobiliario virreinal y en particular el asiento desde perspectivas culturales dentro de contextos históricos precisos, más allá de presentarlo en secuencias estilísticas, taxonómicas o evolutivas. En este caso, estas dos obras le sirven para desarrollar toda una disertación en torno a las prácticas del sentarse en el mundo ibérico del siglo XVI y su impacto en la Nueva España, por ser la silla un signo de alto estatus y con prácticas altamente codificadas. Los sillones, es decir, estas sillas que parecen tronos, que no se pliegan, que tienen la espalda alta, solo suelen encontrarse en relación a miembros masculinos de la familia real o de los altos jerarcas eclesiásticos, evidenciando que el retrato de María Tudor, reina de Inglaterra, en un sillón cubierto con terciopelo rojo, la identifica como una monarca en su derecho propio, y no solo una reina consorte, cuya silla habría tenido una espalda baja. De ahí pasa a explicar la ilustración realizada hacia 1580 por el historiador mestizo Diego Muñoz Camargo, quien nos traslada al año de 1519, cuando Hernán Cortés mandó al gobernante azteca Moctezuma una silla plegadiza para ser usada en su primer encuentro. La historiadora de arte concluye que equivocadamente se ha interpretado como un acto degradante en donde Moctezuma era localizado en una posición inferior por sentarse en un regalo. En cambio, argumenta que Cortés insiste en que se emplee durante su encuentro para dignificarlo con la silla de tijeras o de cadera, un motivo que incluso será apropiado por las élites nativas y empleado en la tradición pictórica post-contacto de manera subversiva para argumentar derechos por ser considerada un ícono del gobierno español. La representación de este encuentro en donde se ofrece la silla a su contraparte alude a igualdad y es un signo de respeto de Cortés hacia Moctezuma por su rango y una manera de establecer una equivalencia entre el gobernante azteca y su propia posición de enviado del rey ibérico a través de la extensión del protocolo de los Habsburgo y de hacer oficial este encuentro. Este tipo de diálogos, estas preguntas más grandes, ¿no? Parafraseando a la conferencia anterior, a partir de dos asientos en contextos tan distintos, me parece sumamente estimulante para el campo de las artes decorativas. En esta misma línea, y pasando a la silla o de la silla a la indumentaria, en otra obra Feliciano inspira otra gama de posibilidades con una mirada siempre crítica hacia la historiografía. Decía que en el Códice Yanguitlán, 2 encomenderos españoles se presentan con la cabeza cubierta de formas distintas, mientras que el padre opta por el sombrero con pluma, el hijo se adorna, nos dirá, de una manera más espectacular.
Lejos de interpretar la toca o el turbante con una connotación negativa o exótica, su formación como medievalista y especialista también en el siglo XVI le permite describirla como una práctica común en la corte de los Habsburgo y argumenta que en primer lugar remite a una posición alta dentro de su clase social, a nobleza para los moriscos y a nobleza para los moriscos de Granada, igual que para los cristianos, como lo ha estudiado Irigoyen García. De este modo, el funcionamiento en el sentarse en la Nueva España de la era moderna temprana en el contexto de un pasado andalusí ibérico, ayuda a despejar mitos y mejor entender el papel de los cojines, de las alfombras, de los tapices, de las sillas, de los tapetes, de todo eso que entra, ¿no?, dentro de este campo de la cultura material. En este tipo de diálogos me parece posible y deseable desde el campo de las artes decorativas y en el cruce de la academia y los museos, y las encuentro también presentes en las nuevas galerías británicas del Museo Metropolitano de Nueva York. Y aquí pongo también simplemente un ejemplo. Aquí vemos platos y contenedores de plata dorada del siglo XVIII con una etiqueta que sorpresivamente lo relaciona con el comercio de esclavos. Se explica de manera sintética pero contundente que a principios del siglo XVIII todo embajador británico recibía un monto específico para la adquisición de plata. Antes de embarcarse a España en 1714, Sir Paul Matthew usó su asignación para un servicio grande de plata dorada hecho en Londres por Lewis Matthew Ware, en donde se incluyeron los 5 platos de fruta que aquí se ven y que eran parte de 17 platos y los 3 contenedores para pimienta, azúcar y mostaza seca que también vemos en la pantalla. Pero no se quedan ahí. Se explica que estos objetos refinados que significaban tanto juicio como riqueza, enmascaraban en su belleza una complicidad en una verdad brutal. Su diplomacia permitió que Inglaterra tuviera el derecho exclusivo de mover esclavos de África al Imperio Español. De modo que en un periodo de 20 años, los barcos británicos transportaron 63,000 esclavos a las colonias españolas. Por ello es que de las apuestas misiográficas que en los últimos tiempos he visto en torno a las artes decorativas, me decanto en destacar estas galerías de artes decorativas inglesas que aunque abrieron por primera vez en el Met en el año 1954, el año pasado reabrieron en el marco de la celebración del 150 aniversario del museo, con un guión totalmente renovado. También alabo que en ellas no se perdió el orden cronológico que sirve como hilo conductor y facilita tanto a conocedores como al público en general el aprendizaje a todo lo largo de los espacios, porque creo que justo los museos son espacios de aprendizaje y que ya son piezas y espacios complejos. En lugar de autócrata y tanto eran sus espacios lujosos, se presentan también narrativas como la recién vista, entre otras que giran en torno, por ejemplo, a la creatividad, a las historias de los hacedores, a los sistemas de valores o al papel del Imperio Británico en el poder global, enmarcando la historia de cada objeto dentro de un orden bien circunscrito. Los escritores griegos y romanos no distinguieron entre artes decorativas y bellas artes. El término arte se usaba para referirse a una habilidad artesanal o científica y no tanto para una actividad inspirada y creativa. Se trataba de una actividad regida por reglas, por técnicas. Fue a partir del Renacimiento y en clara confrontación con la división medieval entre las artes mecánicas y las liberales, que las también llamadas otras artes quedaron separadas de la pintura, la arquitectura y la escultura, es decir, de esas que fueron consideradas artes del diseño y que reclamaron su liberalidad. Fue entonces cuando estas otras artes fueron confinadas a un sistema jerárquico que al ser asumidas con anterioridad como mecánicas, las colocó en un nivel inferior o menor, pero no tan bajo como para ser consideradas no artes. Es decir, quedaron en un campo intermedio y se les definió, como diría Alicia Walker, por lo que no eran y no tanto por sus características intrínsecas. Germinaba entonces la noción de las bellas artes, que habría de ser refinado en el siglo XVIII, cuando el surgimiento de la estética las removió aún más, para bien y para mal, de la necesidad de cumplir con requisitos funcionales, aumentando su autonomía y su compromiso con la belleza.
Paralelamente, el crecimiento de las manufacturas industriales y el florecimiento de la producción de bienes de fines del siglo XVIII generó un interés en esas otras artes. Entre los siglos XVIII y XIX se definieron sus 4 elementos clave e indispensables para su comprensión: su utilidad, su materialidad, sus condiciones de producción y la decoración. Paradójicamente, nos dirá Walker, aunque a fines del siglo XVIII, con la industrialización, surgió el interés en estas otras artes que las hizo florecer, de nuevo siguieron siendo entendidas en relación con las bellas artes. Por ello coincido con la medievalista cuando afirma que a pesar de todos los avances que es posible percibir en la historiografía en las últimas décadas, los conceptos no se han explicado suficientemente. Aquí llama la atención, por ejemplo, que en este es un ejemplo paradójico, que Manuel Romero de Terreros, de quien voy a hablar en un momento más, coloca, bueno, en su célebre libro sobre las artes industriales, le parece inconcebible que en el periodo virreinal su fama excediera a la de la sillería de la Catedral de México o a la sillería del Templo de San Agustín, y dice que, y estas son sus frases, si bien ostenta magnífica obra de marquetería, no tiene talla propiamente dicha. Para eso se requiere mayor labor artística. Entonces, simplemente por el hecho de claro, no tiene talla porque esta no es una obra hecha por un escultor, no es una obra hecha por un entallador, es una obra hecha por un ebanista. Eso es lo que vemos ahí, una gran obra de ebanistería. Y no le parece que esto pueda tener el mismo valor, aunque en su época no se sorprende que sí lo tuviera. Sin embargo, es muy estimulante darse cuenta con Walker que aquellos 4 aspectos que marginaron a esta categoría fueron después la raíz de algunas de las interpretaciones más novedosas de la historiografía del arte medieval. Walker nos recuerda que académicos tempranos percibieron a los objetos bizantinos como objetos que no podían pensar como lo hacían las bellas artes, sobre todo la pintura, y por ello los relegaron a un estatus subordinado en la jerarquía artística. Por el contrario, las investigaciones más recientes reconocieron el valor de los diferentes procesos cognitivos que entran en juego en el arte bizantino y para lo cual fueron fundamentales trabajos interesados precisamente en esas actividades, en esos aspectos que había que desentrañar: las propiedades de funcionalidad, la ornamentación, la materialidad y la producción. De este modo, insisto, el inicio que ha echado a andar el Franz Mayer es muy acertado y necesario, pues de entrada permite estrechar lazos compartiendo experiencias y aprendizajes a partir del diálogo. En este caso, entre universidad y la sociedad, a través de la importantísima labor museística, en donde se cruza investigación, conservación y difusión del patrimonio en general y en particular de un coleccionista de origen alemán que llegó a nuestro país poco antes de la Revolución, en 1905. Después de pasar por Londres y Nueva York, y que no por casualidad se interesó en acumular objetos muy variados. Recomiendo mucho la conferencia que Ana Ortiz impartió para esta misma institución hace unos meses y que se puede ver en red, porque hace un increíble recorrido por la biografía de este fascinante y longevo personaje gracias a la enorme información que dejó con su colección de objetos, con su acervo de libros y con su minucioso registro documental conservado en su archivo personal. El museo cumple este año 35 años de vida y mi instituto cumplió el año pasado 85. Sin embargo, en el tema de las artes decorativas y el diseño, hay 2 personajes que nos anteceden y nos conectan íntimamente, aunque en cierto modo no podrían ser más disímbolos. Coincidieron en la primera mitad del siglo XX y no por casualidad, desde la segunda y tercera década ya estaban plenamente en el campo de las artes decorativas. Uno, obviamente, es Franz Mayer, quien, como nos informa Ana Ortiz, compró en el temprano año de 1919 250 azulejos, zarapes y antigüedades. La selección no parece gratuita para alguien consciente del momento que le toca vivir, porque desde fines del siglo XIX y principios del XX están naciendo los museos y colecciones privadas en Estados Unidos,
por donde pasó antes de llegar a México, y en la primera década del siglo XX los americanos estaban redescubriendo la tradición de las cerámicas mexicanas. Había una nueva pasión por coleccionar cerámica entre las mujeres de clase alta, y desde fines de la centuria anterior lo habían estado haciendo los anticuarios. El otro personaje al que me refiero es Manuel Romero de Terreros, quien siendo el sexto marqués de San Francisco llegó a firmar sus textos con ese título nobiliario. Y en 1921 y 23 publicó su clásico libro titulado Las Artes Industriales en la Nueva España. De nuevo, la selección del título no es gratuita, aunque suele repetirse que estas manifestaciones son las más olvidadas en el campo de la historia del arte, y sus estudios se encuentran muy atrás de los realizados en torno a la arquitectura, la pintura o incluso la escultura. Como vemos, no es del todo cierto. Estas artes generaron los primeros trabajos sistemáticos de uno de los primeros académicos que habría de forjar el campo del arte novohispano y la disciplina de historia del arte en nuestro país dentro de la UNAM y en particular en el Instituto de Investigaciones Estéticas. No sorprende tampoco que por su propia trayectoria personal pusiera toda su atención en este periodo histórico y en objetos de joyería, de herrería, carruajes, armas, ebanistería, marfiles, cerámica, vidrio, tejidos, bordados, tanto como en la plumaria. Todos estos son campos increíblemente especializados el día de hoy que han avanzado a diferentes ritmos. Me interesa remitir este texto, entre otras cosas, porque de nuevo, como he dicho, la terminología seleccionada no es gratuita y nos permite entender mejor este primer contexto de coleccionismo y producción académica que preparó el camino y que conecta México no solo con España, sino también con Inglaterra. Un lugar acertadamente convocado en estas 2 jornadas de trabajo organizadas por el Franz Mayer. Uno de los textos que inspiraron el trabajo de Romero de Terreros fue el de Juan Facundo Riaño, profesor de Bellas Artes en la Escuela de Schacht en Madrid. Marjorie Trusted había reconocido el papel que tuvo en el Victorian Albert Museum, cuando en 1870, apenas 20 años después de su fundación, fue contratado como asesor para la adquisición de obras de arte español por la recomendación que el embajador británico en Madrid hizo al director del museo. Será el sucesor de John Charles Robinson como asesor, quien con anterioridad se encargó de comprar grandes obras de arte, sobre todo italianas y españolas, en los 60s, y que fuera despedido en 1867. Con su salida, el director Henry Cole se interesó en construir colecciones de arte español y sobreviven los registros ubicados entre 1871 y 77. En 1879, Riaño publicó en Londres su manual sobre las artes industriales en España, y es precisamente esta obra la que posteriormente empleó Romero de Terreros como fuente de inspiración para su obra, en la cual registra haber consultado la edición de 1890. Trusted presenta las adquisiciones de Riaño como la síntesis de la cúspide de 2 filosofías de coleccionismo en South Kensington en los años 70. Por un lado, su primer director, Henry Cole, deseaba comprar ejemplos de arte frecuentemente contemporáneo, que pudieran servir como instrumentos de enseñanza para artesanos y diseñadores, mientras que su ex asesor Robinson se interesó en comprar sobre todo grandes obras de arte que pudieran ser admiradas y estudiadas en sí mismas sin importar si inspiraban o no a otros artistas. A diferencia de Cole y Robinson, Cole y Riaño sí coincidieron en sus filosofías de adquisición. En 1875, Riaño escribió que consideraba muy recomendable añadir a las diferentes manufacturas que representan la industria española. Algunas, dirá, ya se encuentran admirablemente exhibidas en South Kensington, como por ejemplo el oro y la plata, la cerámica vidriada, los mármoles y el vidrio, pero dice que aún estas pueden ser mejoradas. Consideró que toda variedad era de importancia y que valía la pena ser comprada, no solo para enriquecer las magníficas colecciones, sino también para dar a los hombres trabajadores modelos frescos para las formas y para la ornamentación. De este modo, exalta el interés práctico del museo y su objetivo misión, el cual considera muy superior al de cualquier otro. El papel de Riaño, como dice Trusted, fue triple. Recomendó y a veces compró obras de arte que estuvieran en el mercado del arte en España, generalmente en Madrid. Compró o encargó reproducciones de yeso para la colección creciente de yesos y compró también fotos de obras de arte para la colección pionera de South Kensington. Me detengo en estos datos porque los objetivos
de los yesos y de las fotos eran de nuevo que sirvieran de herramientas educativas. No las compraba para verlas como obras de arte en sí, sino para la enseñanza de los estudiantes como registros, para que pudieran ver, por ejemplo, imágenes de objetos relativamente inaccesibles. Riaño compró 131 fotos de tapices de la colección Real de Madrid y en 1874 declaró que por primera vez se habían exhibido y se había dado permiso de fotografiarlos. Elogiaba su labor porque explicaba que probablemente no volverían a verse en público. No solo me parece importante para rastrear los antecedentes de las colecciones de fotografía con fines educativos en nuestro país, también me surge la inquietud, aunque sería una mejor pregunta para Ana Ortiz, si esta práctica no pudiera iluminar, aunque sea parcialmente, el interés de Mayer por la fotografía de sitios mexicanos, si pudiera pensarse como registros, como una contraparte de su afán coleccionista, que también incluyó otros objetos que han caído en la categoría de artes populares. Finalmente, Riaño también recomendó comprar mobiliario contemporáneo español. Recomendó a uno hecho por Rafael Contreras que se inspiraba en la Alhambra, aunque parece que no se hizo. Sin embargo, en 1870 se puso a la venta joyería y plata del Santuario de la Virgen del Pilar de Zaragoza para sacar dinero y terminar de construir el edificio de la iglesia. Y ahí de inmediato le dieron permiso de gastar y compró más de 30 objetos de plata y esmaltes de oro, relicarios, aretes, etcétera, por la mitad del dinero que le habían asignado. Ese mismo año compró más joyas de España, pero en este caso sí consiguió que se adquiriera trabajo contemporáneo de plata y plata dorada. A diferencia de Robinson, que se centró en escultura, pintura y metales, Riaño se dirigió hacia las artes decorativas, libros contemporáneos y publicaciones periódicas de arte. En especial, le interesó la cerámica y en particular los búcaros de Talavera, algunos hechos en México e importados. De este modo, Marjorie concluye que el museo tenía filosofías distintas para sus prácticas de adquisición y que principalmente era un lugar para entrenar artesanos y artistas. Y tenía también de ser casa de grandes obras de arte, también porque tenían un valor educativo. Riaño abarcó ambos elementos educativos como reproducciones y fotos y unas pocas importantes obras de arte como una pieza de marfil. Sin duda enriqueció las colecciones del Museo Español y la historiografía mexicana. Como he dicho, Franz Mayer y Romero de Terreros de alguna manera no podían ser más distintos. Romero de Terreros provenía de una familia aristocrática de raigambre novohispana, había crecido con objetos suntuarios. Sus raíces no solo remiten a riqueza, sino a nobleza, aunque venida a menos con los avatares decimonónicos después de la independencia. Franz Mayer era un migrante en ascenso, que como bien dice Ana, tuvo una posición desahogada, pero no pertenecía ni siquiera a la alta burguesía, que hoy ubicaríamos en la meritocracia. Hoy supo sacar provecho, más bien supo sacar provecho del momento que le tocó vivir entre el convulsionado siglo XX e incluso de la trágica pérdida de su mujer y heredero. De este modo, así como sucedió en la Universidad de Londres y el Instituto Warburg, o la Universidad de Harvard y Dumbarton Oaks, Franz Mayer se acercó al Banco de México y creó un fideicomiso para que después de su muerte, en 1975, este país, en el que vivió la mayor parte de su vida, contara con una base lo suficientemente sólida para continuar su vocación y conocerse más a sí mismo a partir del reflejo o de la comparación con lo otro, con lo diverso, con lo que en un principio nos puede parecer ajeno, pero que no por ello es irreconciliable. Oportunidad de reflexión profunda de nuestro presente, diálogo, vínculos, el Victoria and Albert Museum, un sitio de obligada referencia para cualquier estudioso de las artes decorativas. Especialmente interesante es que también entabló relaciones con coleccionistas de otros países que usaron el caso mexicano como punto de referencia para reconstruir su propia historia nacional, como lo fue Venezuela. Maripaz Aguiló ha explicado que en el siglo XIX no fue propicio para el patrimonio artístico venezolano tras el terremoto de 1812 y los 11 años de guerra de independencia que generaron animadversión hacia el pasado hispánico y que fue rescatado por coleccionistas de la primera mitad del siglo XX, quienes en 1942 fundaron el Museo de Arte Colonial de Caracas, lo cual dio inicio a una época de importación de objetos artísticos mexicanos.
Carlos Duarte alude al fuerte intercambio comercial entre Venezuela y México en los siglos XVII y XVIII por la exportación de cacao venezolano. Eso fue lo que promoverá la importación de obra novohispana y la gran admiración que posteriormente se tuvo por las colecciones de Franz Mayer y Behrens, con quienes entablaron relaciones de amistad. Entre 1943 y 45, Carlos Moller vivió en México con la misión de comprar obra y curiosamente en una de sus cartas afirma haber estimulado a los mexicanos para que hicieran un museo semejante al de Caracas, recreando ambientes de época. Un tema que ha sido tocado el día anterior, el día de ayer. Por ello es que veo de nuevo, como otro gran acierto de este encuentro, las conexiones no solo con Europa, que permiten la selección de ponentes, sino también dentro del continente americano mismo. Pues así como se describe España y Portugal como dos siameses que miran en direcciones opuestas, en ocasiones somos más proclives a mirar hacia el viejo continente que hacia esas Américas que se fueron construyendo de este lado del océano con sus diversas culturas originarias y constantes migraciones. He usado la palabra narrativas en mi título porque cuando uno prepara un libro, un artículo, una charla como la de hoy, después de hacer la investigación, después de recoger los datos, después incluso de tener claros los conceptos que uno quiere transmitir, las hipótesis y conclusiones a las que uno ha llegado, llega el momento en el que uno se pregunta por las posibles narrativas en función de los elementos con los que se cuenta. Esa story a la cual se refería Gombrich al hacer su historia del arte, en español no funciona igual este juego de palabras de history, story, como en inglés, está puesta en escena, sin duda, está conectada con los contenidos. Y por ello es que me ha interesado mostrar esos ejemplos puntuales. Como hemos visto, otra de las narrativas posibles que nos han acompañado a lo largo de la presentación es la diversidad de términos usados para referir a esta categoría. Como hemos visto, no son realmente sinónimos, sino que forman parte de historias llenas de matices. Ninguno de estos términos me parece que pueda tacharse de equivocado, más bien los veo como oportunidades para entender sutilezas en las diversas narrativas, para entender paradojas que, por ejemplo, conectan objetos por referir a la vida cotidiana, pero se distancian por la enorme diferencia entre la cotidianidad de un artesano y la de un noble. Hoy se exponen al mismo nivel, pero curiosamente la falta de estudios hacia los tejidos de lujo novohispano no deja de ser evidencia de su rechazo y quizá de un prejuicio hacia estas manifestaciones a partir de la independencia. De todos estos aspectos no dudaría que Franz Mayer fue consciente. Vivimos en una época acostumbrada a disociar forma de contenido, de modo que decoración es un término que suele vincularse con algo superficial, que no forzosamente afecta a las estructuras. De la infinidad de definiciones que podrían citarse para penetrar el sentido de este término, me remito al del francés Jean-Claude Bon, quien explica que lo decorativo suele pensarse como subordinado de una estructura de la cual depende y por ello alude a una cierta falta de autonomía y dependencia, pues su función primordial sería otorgar el honor debido al objeto que acompaña. Esto explica, por ejemplo, que un personaje como Moreno Villa, al construir la tan problemática o el tan problemático marco conceptual del Tequitqui para explicar sobre todo la nueva realidad novohispana a partir de la conquista, siguiera como modelo el decimonónico nacionalista modelo del mudéjar y dijera que el indígena solo había aportado elementos decorativos para distinguirlos de posibles revoluciones arquitectónicas que no les acredita. La decoración está presente en donde entran en escena valores, porque articula una conveniencia estética con otra axiológica. Es decir, esa belleza exterior, ese lustre, ese decoro o esa decencia debe de convenir, debe corresponder con la eminencia del objeto, del sujeto, de la persona que se honra. Decorar no solo es aplicar elementos, tiene una función de embellecer para honrar. Es un homenaje que el arte le hace a la virtud a través de valores estéticos, es decir, de valores sensibles. Si el decorado debe ser bello, también debe ser apropiado. Y por eso resulta fácil entender el enorme conflicto que supuso la industrialización, que pondría en circulación apariencias a bajo costo, lo cual haría o hará que resulte difícil distinguir el valor de sujetos y objetos. Esa democratización que revolucionará al mundo entero, por un lado, va a desplazar al artesano,
que nutría la industria de lujo y por otro lado va a abrir la oportunidad de una cierta igualdad de clases sociales, por lo menos en el acceso a esa apariencia. Esa revolución permitió que la máquina simulara la mano cara, materiales costosos y amenazó las jerarquías anteriores tanto como las tradicionales artesanas. Un problema que vuelve una y otra vez reinventado, reformulado y resignificado. Por ello, el remedo tan común en tiempos antiguos fue identificado con lo vulgar y condenado en nombre de la sinceridad, otro de los problemas que no podemos pensar como del todo nuevos. Una cortina pintada puede verse como un sustituto barato, pero también como un logro de la imaginación al redescubrirse o al descubrirse la ficción que nos enseñan los trampantojos, un tema que ya aparece en Plinio en el siglo I. Algo que preocupaba en el siglo XIX es la hipocresía del lujo, la impostura, la sociedad industrial con imitaciones baratas que dan aspecto sin tener un auténtico valor, de modo que los propietarios aparenten lo que no son. Y eso al mismo tiempo va de la mano con una democratización. Las jerarquías sociales están relacionadas con jerarquías estéticas. Otro tema espinoso es el de la mecánica, que no podemos negar como simple auxilio a artesanos, porque también en esta época la rueda del alfarero y muchas innovaciones fueron precisamente innovaciones. Y no socavaron, sin embargo, en ese momento el edificio de la ética de las artes, producir barato y en serie lo que antes era de lujo. Como hemos visto en esta charla, las posibilidades de las colecciones de artes decorativas son especialmente prolíficas y yo diría infinitas, y van mucho más allá de mostrarlas como obras maestras de arte con mayúscula, es decir, no les estamos haciendo un favor. Me parece que habría que dejarlas que nos conduzcan a partir de lo que es posible en función de estudios sistemáticos en las 4 líneas mencionadas, que obviamente no pueden obviar la necesaria catalogación. Y en ese sentido, esta nueva forma de connoisseurship a través de la materialidad que ha tomado tanto impulso en los últimos años. Hay acomodos que al agrupar, por ejemplo, lo material, podrían ser galerías de estudio y no tanto de exhibición. En cualquier caso, me parece que algo importante es mantener la interdependencia de los objetos y sujetos. Y la pluralidad o el plural, el hablar en plural en la medida de lo posible en nuestro lenguaje para evitar falsos problemas y en todo caso analizarlos como la supuesta contraposición entre lo estético y lo funcional. Ayer la mesa cerraba con la mención del ejercicio académico de seleccionar un objeto en la lagunilla y decir todo lo que era posible decir de él. Hace años Gombrich llamaba eso cupology en referencia a una taza de la cual se pueden decir infinidad de cosas al grado de intentar agotarla sería como escribir la historia del mundo, lo cual es imposible, pero eso invitaba a escoger nuestras batallas, a seleccionar nuestras preguntas. Desde otra perspectiva, otro clásico para nosotros, historiadores del arte, es Michael Baxendale, quien nos recuerda a los historiadores del arte que no explicamos cuadros, sino descripciones de cuadros, lo cual conduce a la naturaleza de nuestro objeto de estudio. Y lo mismo podría decirse de los objetos que nos ocupan. Es decir, nos enfrentamos a objetos materiales que se nos presentan como un todo. Sin embargo, los explicamos con un lenguaje lineal a partir de una mirada selectiva que escoge tan solo unos aspectos y no todo lo que es posible ver. Pocas cosas causan más emoción en una reunión con colegas analizando una misma obra que advertir algo que uno no había visto, lo cual sucede frecuentemente porque el proceso de ver es cerebral y no solo óptico. Nos está tocando vivir un principios del siglo XXI muy complejo y convulsionado, y me parece que está en nosotros hacer de los ataques hacia las humanidades y la falta de presupuesto un motor, como lo hizo el propio Franz Mayer para hacer una introspección. Estamos en un momento en donde hay un pluralismo metodológico e historiográfico en los estudios de los objetos virreinales, por mencionar tan solo a los que yo me dedico a estudiar. Formo parte de una generación de historiadores del arte que han tenido que luchar contra estas miradas generalizadoras y polarizadoras, contra recetarios de los estudios estilísticos, contra mitos raciales que se dibujan en las categorías de arte mudéjar o tequitqui y que a costa de repetirse se enarbolan como la verdad,
contra lecturas endogámicas que dejaron de descubrir la originalidad americana a causa del empleo de un lente metodológico nacionalista. Sin duda valoro los datos, pero retomando a Gombrich, no le rindo culto a los ídolos de su acumulación infinita, al hallazgo o a la mera novedad, ni a una disciplina encerrada en sí misma autosuficiente, pues se corre el riesgo de confundir los medios con los fines. Esto me ha permitido valorar la tradición como un elemento que puede ser liberador y no solo opresor. Hoy, por ejemplo, el problema de la copia, término que antes se aplicaba para desacreditar, es uno de los más fascinantes para los que estudian el arte virreinal. No solo interpretan su propia tradición local, sino que contribuyen en las discusiones internacionales. Y obras pseudoindustriales como las esculturas novohispanas con calle de maíz y tan despreciadas, como las imágenes para vestir, entraron al Museo del Prado para nutrir la exposición Tornaviaje recientemente, en la que participaron 2 colegas de mi instituto, que viene a saldar una deuda pendiente al enseñarle al público español también sus herencias americanas. No me queda más que concluir agradeciendo de nuevo la invitación y esperando que estas reuniones continúen por la enorme riqueza de intercambio y la importancia de generar interdependencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por este interesantísimo recorrido sobre pues, lo que estamos todos pues preocupándonos, ¿no? Estos retos enormes que tenemos desde el vocabulario común, el tema de la inclusión, la carga simbólica y política de estos objetos, cómo presentarlos, si a través de órdenes cronológicos, si a través de estas ambientaciones, en fin, realmente creo que abonó muchísimo tu charla pues a este conjunto de retos en el cual pues todos los que estamos trabajando con estos objetos históricos de las llamadas artes decorativas, pues estamos enfrentando. Así es que muchísimas gracias.